Dios me lo bendiga. Les saluda el hermano Daniel Hernández y reciban también un saludo de parte de mi esposa Luz Hernández. Um, Espero que todos se encuentren bien. ¿Verdad? Todavía estamos con el coronavirus, todavía estamos, ¿verdad?, esperando y confiando en el Señor para que nos siga bendiciendo, guardando y protegiendo. Anyway, en este día quiero hablar sobre un tema que estoy seguro que muchos de nosotros quizás hemos estado pensando, y es sobre la venida de Cristo. ¿Cuándo será? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo va a ser? Um, ¿Cuáles son las señales que el Señor nos dio? Um, Sabemos que la Biblia dice que el día ni la hora nadie sabe cuándo será su venida. ¿Cuándo va a ser? ¿Verdad? Nadie lo sabe. Y yo sé que hay gente que quieren poner una fecha, que dicen que estudiaron la Biblia y que tienen una fecha o que Dios les mostró la fecha. Eso no es bíblico, eso no es cierto. Porque la Biblia es clara, que dice que el día ni la hora nadie sabe, pero sí dice que va a venir, el Señor va a venir. Y hay una distinción, algunas personas no lo ven así, pero hay una distinción en el levantamiento, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que es todo lo mismo, y la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Pero lo que vamos a ver primeramente, vamos a hablar hoy, es sobre el levantamiento de la iglesia, que está bien claro que habla la Biblia en 1 Corintios y en 1 Tesalonicenses. Vamos a entrar en esto. Vamos a ir a la Biblia y 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 56, vamos a leer, y dice así. Pablo hablándole a los corintios, a la iglesia de los corintios, dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Estos son los muertos que murieron en Cristo Jesús, que aceptaron a Jesús como su Salvador. Amén. Esos son los que resucitan. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, que estamos vivos todavía, si estamos vivos para ese momento, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Ok? Eso es parte de lo que va a suceder, cuando Dios venga a buscar a esa iglesia. Va a sonar una trompeta, nosotros, los muertos en Cristo, van a resucitar, y nosotros, si estamos vivos, viviendo para el Señor, que hemos aceptado a Cristo, viviendo como dice y de acuerdo a su palabra, seremos transformados. Este cuerpo se va a transformar en un cuerpo. Este cuerpo corruptible se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Amén. Y mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Y acuérdese que toda la palabra de Dios, la Biblia, está entretejida una con otra. Entonces tenemos que tomar lo que dice 1 Corintios y también lo que dice 1 Tesalonicenses. Dice, el versículo 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya partieron con el Señor, ya que murieron, o sea, aceptaron a Cristo ya muerto. ¿Okay? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, aquellos que no han aceptado a Jesucristo, que no tienen esperanza. Nosotros como creyentes tenemos una esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya partieron, a los que ya murieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, como dice 1 Corintios 15, como dice Pablo, va a sonar una trompeta. Dios va a dar una orden que suene una trompeta. Claro, será una trompeta literal, no lo sé. Quizás algo que Pablo usó como un ejemplo, que Dios quizás da la orden. Pero anyway, cuando ese día llegue, los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice Pablo. Y como dijo en 1 Corintios, y como dijo también en 1 Tesalonicenses. Luego nosotros seremos transformados, los que hayamos quedado, que estamos vivos, seremos transformados, entonces seremos arrebatados con ellos. Y dice, juntamente, dice, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados, pero también vamos a ser transformados. Juntamente con ellos en las nubes, entonces vamos a subir hacia las nubes. Es lo que dice ahí. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con los que son resucitados, vamos a subir a las nubes y allí vamos a esperar al Señor. Entonces el Señor llega y nos busca. Entonces de ahí nos lleva a la presencia del Padre. Amén. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Como dije primero, no lo sabemos. No sabemos cuándo va a suceder eso porque, como dije primero, el Señor dijo que el día ni la hora nadie sabe. Pero, el Señor sí nos dejó señales, nos dejó señales para que veamos y estemos pendientes y nos aferremos más a Él, porque nos dio señales del tiempo del fin. No dijo el día ni la hora, pero nos dio señales. Dijo, cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Bien, ahora, como dije, ¿cuándo será esto? ¿Estamos cerca de la venida del Señor? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros hemos entrado ya quizá al principio del final del tiempo. Ahora, vamos a ver las señales que hay. Si es que hay algunas señales en la Biblia, ¿clavará? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor nos dio señales, por eso fue que el Señor nos dio la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora, vamos a empezar con Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, cuando estoy pensando en el versículo 4 de Daniel, pero del 1 al 3 está hablando también del tiempo del fin, del tiempo de la gran tribulación, del tiempo final. Pero cuando entra este versículo 4, dice, pero tú, Daniel, sella las palabras o cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a hablar de eso. ¿Usted cree que la ciencia se ha aumentado? Mire la ciencia médica. Desde 1900 hasta hoy, los avances que ha tenido la ciencia médica. Que ya pueden hacer yo digo un aparato, pero un sistema, unos espejuelos, donde ellos vienen y con un cable conectan en el cerebro, donde el cerebro capta el nervio óptico y cuando se ponen esos espejuelos pueden ver. Otra cosa que yo vi también en el internet, un niño que no podía oír, pero le conectan algo en el cerebro y de pum, empieza a oír. Tantas cosas que la ciencia médica puede hacer hoy. Las operaciones que antes se hacían, que habían que abrir una persona y darle un tajo para hacerle una operación, hoy en día solamente hacen boquetitos y pum, resuelven el problema. Así que la ciencia médica ha dado avances tremendos. Antes, yo me acuerdo cuando yo era muchacho, si tú perdías un brazo, lo perdiste. Hoy día no. Hoy día te pueden volver a poner el brazo para atrás y hacerlo trabajar. Porque ya saben, ya la ciencia médica está, que ya tú puedes volver,
Si te cortaron el brazo, te lo pueden poner para atrás, conectar los nervios y lo puedes usar el brazo. Que antes, cuando yo muchacho, eso no era posible. La ciencia médica ha avanzado. Hay mucha ciencia médica que hoy día es impresionante. Otra cosa, los celulares. Yo sé, ahora, hoy día todo el mundo tiene esto. Hoy todo el mundo tenemos esto, un celular, teléfono celular. Yo me acuerdo el avance que prácticamente esto es una computadora prácticamente en el bolsillo. Antes, yo me acuerdo que el celular solamente podía hacer llamadas, no podía hacer nada más. Estoy hablando como de 30 años atrás, que yo me acuerdo ver los primeros celulares, un poquito más de 30 años. Vi los celulares que era casi como una maleta, era algo así que tenía que ponerse en el hombro y lo único que tú podías hacer era hacer llamadas. Hoy día mira el tamaño de lo que es. Usted puede pagar, usted puede hacer llamadas, puede tirar video, puede tomar fotos, puede mandar un texto, puede pagar, ver en la cuenta del banco, puede ver videos de YouTube. ¿Cuántas cosas usted no puede hacer con esto? Que antes, 30 años atrás, no se podía hacer. Esto no existía 30 años atrás. Nuestros hijos no entienden esto. Nuestros hijos hoy crecen y creen que esto es normal y creen que nosotros crecimos con esto, pero no es así. Yo me acuerdo un tiempo que esto no existía. Yo no sabía lo que era esto. Yo veía que tú podías mandar un mensaje en la playa, mientras tú estabas en la playa puedes mandar, y yo decía, ¿cómo es posible que eso sea así? Y yo, ¿cómo es posible que yo pueda hablar con mi familiar sobre el teléfono y verlo ahí mismo? Yo decía, ¿cómo es posible? Yo no lo entendía en aquel tiempo, pero cuánto, ¿verdad? El avance que hemos tenido, la televisión, la radio, todo eso, la ciencia se ha aumentado. ¿Y cuánto falta? Quizás cuántas cosas otras seguirán haciendo? En este tiempo es una señal del fin, que la ciencia se aumentaría. Los carros, la tecnología, ahora todos los carros vienen con computadora. O sea, la computadora que controla el motor y los frenos y el guía, todas esas cosas. Cuando muchachos, claro, eso no existía, pero hoy sí. Están hablando de carros que se guían solos. Solamente tú tienes que entrar, poner la dirección que donde tú quieres ir y el carro te lleva. Tantas cosas. La ciencia se ha aumentado. Una señal del tiempo del fin. Una señal que estamos quizás cerca de la venida del Señor. Amén. Esas son señales del tiempo, una de las señales del tiempo del fin. Y mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, Pablo hablándole a Timoteo. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Y usted me dice si esto es tiempo del fin o no. Dice, también debes saber esto, Pablo, en el 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, escuche bien, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Usted cree que estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Estaremos viviendo tiempos peligrosos? ¿Qué usted cree? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, Pablo diciéndole a Timoteo. Mire la generación que está hoy. Mire a su alrededor. Habrán personas así, hombres y mujeres, que solamente se aman a sí mismos, que no le importan a los demás, vanagloriosos, avaros, soberbios, blasfemos. Todo lo que tienen que poner la televisión y ver un programa y usan el nombre del Señor en vano todo el tiempo. Nos hemos acostumbrado y la iglesia es culpable de eso porque sucede todo el tiempo. Nos hemos acostumbrado a ver eso en la televisión y no nos molesta como iglesia. Y debe molestarnos. Cuando usan el nombre del Señor en vano, debe molestarnos. Porque están hablando de nuestro Dios, del Señor que nosotros decimos que le servimos, que amamos.
pero nos sentamos y vemos un programa y no nos molesta. Debemos de tener cuidado. Debemos de pedirle al Señor que ponga un corazón sensible a Él. Sensible a Él. Porque si para mí es pecado tomar el nombre del Señor en vano, también es pecado para ellos. A ellos no les molesta porque a ellos no les importa. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Todas esas cosas que yo acabo de leer, que Pablo dice a Timoteo, que va a pasar en los tiempos postreros y tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos donde la gente no le importa. Y hablamos del Señor Jesucristo, no les importa porque aman más su pecado que el Señor. Aman más su pecado y quieren vivir en su pecado porque les gusta el pecado. Estamos viviendo en eso. Ustedes pueden hablar del Señor, quizás te oigan o quizás se burlen de ti. Lo que pasa es que aman su pecado y quieren vivir en pecado. Tenemos que tener cuidado y tenemos que abrir nuestros ojos y entender que estamos en los últimos tiempos. Todo lo que yo leí ahí, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, dice Pablo a lo último. ¿Hay gente así? Seguro que sí. Yo conozco gente así. Que aman sus deleites, que prefieren, son, ¿cómo es? Envidiosos, son egoístas. Y a veces se nos pega eso también porque vemos las cosas, pero el Señor no quiere que seamos así. Tenemos que mirar y entender que estamos en los tiempos del fin. Pablo lo dice, Dios se lo reveló a Pablo y Pablo lo escribió a Timoteo, pero también eso es para nosotros hoy, la iglesia, para entender y ver que estamos en el tiempo del fin. Y Mateo, mira lo que dice Mateo 24, del 3 al 8. Señales del fin. Señales de que estamos cerca. Mira lo que dice Mateo. Y como dije, no se sabe el día ni la hora. Por esta señal el Señor nos dio para advertirnos y para que tengamos cuenta que debemos de acercarnos más a Él en vez de alejarnos. Mucha gente se aleja del Señor. Mientras más se acerca la venida del Señor por su iglesia, más se alejan de Él. Pero el Señor dio estas señales, nos dio esta advertencia para que nosotros ¿en qué? Nos aferremos más a Él, nos acerquemos más a Él. Amén. Mira lo que dice Mateo 24 del 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando dicen del fin del siglo, están hablando del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Tengamos cuidado, porque la Biblia habla que en el tiempo del fin habrá una apostasía, que la gente se va a apartar y está hablando de la iglesia, gente dentro de la iglesia, porque van a ser engañados. Están escuchando cosas o hombres y mujeres que están predicando un evangelio diferente, un evangelio humanista, un evangelio del yo. Mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y si usted mira y ve y se pone en la internet de gente que se llaman y se proclaman Cristo, hay gente que lo sigue, yo no lo entiendo, pero engañan a la gente. Aquí en Miami había un señor, y yo no me acuerdo el nombre de él, era puertorriqueño. Él decía que él era el Mesías, que Jesucristo estaba en él y que él era el Mesías. Y el sitio de la iglesia donde, o el templo o lo que fuera, estaba lleno de gente, porque él predicaba que cuando él murió en la cruz del Calvario y resucitó, ya había acabado con el pecado. Así que tú lo que tenías que hacer es entregar tu vida a él y entonces irte a hacer lo que te dé la gana. Porque ya una vez salvo, siempre salvo. Y eso no es cierto. Es una herejía. Pero el sitio donde él se reunía con esa gente estaba lleno de gente. Estaba repleto de personas. Había miles y miles de personas que lo seguían. Él dijo y decía que el diablo no existía. Que ya lo había derrotado y cuando él murió en la cruz del Calvario, lo mató. Murió. Que ya no existía.
hay que tener cuidado. Y hay gente que es eso. En Puerto Rico también, yo me acuerdo muchos años atrás, había un señor que se llamaba de primer nombre Miguel y tenía un grupo y había engañado a la gente. Y había gente que lo seguía. Le decían los miguelinos, yo creo que le decían. Esos años, muchos años, está hablando de más de 35 años atrás, que yo me acuerdo de eso, cuando yo estaba viviendo en Puerto Rico. Y la gente lo seguía. Y él se proclamaba el Mesías y él tenía 12 discípulos y él andaba en un carro. Y él le decía a la gente que le tenían que dar todas las propiedades, poner todas las propiedades de su nombre. Y la gente lo hacía. En estos últimos días hay tanta gente. Y entonces ahora aquí en Estados Unidos usted ve predicadores en la televisión y todo lo que dicen es Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas más que un conquistador. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que todo es un mensaje humanista para beneficio del hombre, para beneficio mío. Y eso no es el evangelio. Esto no es acerca del hombre. Esto es acerca de Jesús. Jesús fue quien murió en la cruz del Calvario. Jesús resucitó. Entonces yo le entrego mi vida para que Él viva a través de mí. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, que yo le he entregado mi vida a Jesús para que Jesús viva su vida a través de mí. Yo no soy nada. Yo no tengo dones y yo lo que hago es que me pongo a sus pies. Jesús mismo dijo que siervo inútiles sois. Él dijo, cuando ustedes hagan algo, digan, y cuando lo terminan, digan, siervos inútiles somos porque lo que debíamos de hacer, hicimos. Él prácticamente lo que está enseñando es que esto no es con nuestra fuerza. Cuando Él nos manda a hacer algo, nos pide que hagamos algo, lo hacemos, pero lo hacemos con su fuerza para gloria de Él. Para que la gente no me mire a mí, yo no soy nadie. Es para que lo vean a Él, para que lo vean a Él a través de mí. Las cosas que Él hace, las hace a través de mí. Yo solamente soy el instrumento. Pero hoy en día se predica un evangelio sobre que Dios quiere hacerte rico. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas, que tengas carro, que tengas mucho dinero, que tengas tantas cosas, que tengas una familia feliz. Y no me malentiendan. Uno de los beneficios de venir a los pies de Cristo, que sí, Él da paz, Él quiere que tú seas feliz y te da felicidad. Todo eso es cierto. Pero Cristo no vino específicamente para eso. Él vino porque nosotros somos pecadores. Él vino porque nosotros estamos perdidos. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Por cuanto todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos nosotros somos pecados. Jesucristo hemos pecado. Jesucristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Nosotros. Isaías dice que nosotros somos como ovejas descarriadas, sin pastor. Ahora, Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó. Cristo, sí, nos entregamos nuestra vida a Él. Él mandó al Espíritu Santo, el Consolador, para que lo aceptemos, para ayudarnos. Y sí, Él trae gozo, Él trae paz. Él produce todas esas cosas y nos da todas esas cosas y trae felicidad en nuestros corazones. Pero es todo para la gloria de Él. Nosotros nos movemos para la gloria de Él. Hay gente que están predicando, Dios quiere un futuro grande o tiene un futuro grande para ti. Sí, puede ser cierto y es cierto. Pero ese futuro también puede traer muerte. Ese futuro que Dios tiene para ti puede ser que tú seas un mártir. Ese futuro para ti puede ser que Dios te dice, véndelo todo y vete a tal país y sé misionero, predica mi palabra allá, donde hay peligro, donde hay sufrimiento, donde quizás hay hambre. La gente no quiere ver eso. La gente lo que les gusta es que sí, ven a Cristo y Él te va a hacer feliz y tú nunca vas a sufrir más. Él te va a sanar de todas tus enfermedades. Él te va a pagar la casa, Él te va a pagar. Ese es tremendo Cristo. Claro que todo el mundo quiere un Cristo así. Pero Jesús dijo, carga tu cruz todos los días y sígueme. Prácticamente esa cruz lo que te está diciendo, tú tienes que, si tú quieres seguirme a mí,
tú tienes que comprometerte conmigo, con el Señor Jesús. El Señor Jesús diciendo, comprométete conmigo todos los días, cargar tu cruz. Y tienes que estar dispuesto a dar tu vida por mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y yo sé que mucha gente no les gusta lo que estoy diciendo. Ese Cristo no me gusta. A mí me gusta el Cristo que me va a bendecir. A mí me gusta el Cristo que me va a levantar. A mí me gusta el Cristo que me va a hacer feliz, va a dar una buena familia y va a resolver todos mis problemas. Ese es el Cristo que todo el mundo le gusta, ese es el Cristo que muchas veces se predica, pero ese no es el Cristo que habla la Biblia, que el Cristo que habla la Biblia te está diciendo a ti, si tú me quieres seguir a mí, tú tienes que dejarlo todo por mí. Y estamos nosotros dispuestos a hacerlo. Anyway, mirad que nadie os engañe. Hay muchos falsos profetas por ahí. Y escúcheme, mire lo que dice la Biblia, busque usted mismo. Si usted no quiere, si le tiene problemas creyendo lo que yo le estoy diciendo, está bien, pero vaya a la Biblia, busque la Biblia. Vaya a la Biblia. Métase en lo que dice y escudriñe las palabras que dijo Jesús. Escudriñe las palabras de los apóstoles cuando escribieron, de Pablo y de Pedro. Sí, Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento y eso es cierto. Pero eso no quiere decir que todos tus problemas se van a resolver y eso no quiere decir que tu vida no va a tener problemas, que tú no vas a sufrir, que Dios te va a pedir cosas a ti que tú hagas que quizás a ti no te gusten. Eso es entregar su vida al Señor. Si yo vengo al Señor, cuando acepto al Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy perdido. Todo eso yo lo tengo que reconocer. Pero tengo que entregar mi vida completa a Él. Para que Él tome control. No es lo que yo quiero. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro. En Marcos, el capítulo 16 de Marcos, donde Él le dice. Cuando eras joven te vestías tú e ibas a donde tú querías. Mas cuando seas viejo te ceñirá otro, te vestirá otro e irás a donde tú no quieras. En otras palabras, cuando tú le entregas tu vida al Señor verdaderamente y quieres servirle, tú haces lo que Él te dice que hagas, no lo que tú quieras hacer. Eso es una vida entregada al Señor. Eso es una vida viviendo para el Señor. Amén. A muchos engañarán, dice aquí en Mateo 24. Dice, porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahora mismo no se oye mucho, pero hay naciones en África que están en guerra. Y diferentes partes del mundo. No se ve mucho en las noticias, pero están en guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Escuche, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si usted ve las noticias, hoy tenemos el coronavirus aquí y prácticamente el mundo entero fue tocado por esto. Usted va a diferentes partes del mundo y hay gente pasando hambre y hay naciones que tienen hambre y hay gente muriéndose de hambre, quizás por sequías y tantas otras cosas. Hay gente muriendo y terremotos. Puerto Rico está hace yo no sé cuántos meses que está temblando. Diferentes partes de Asia están temblando. Diferentes terremotos en todos los lugares. Diferentes partes del mundo. Hambres, pestes. Y eso va a seguir continuando hasta la venida del Señor. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, que en otras palabras, esto no va a acabar. Déjeme decirle algo. Esto del coronavirus, no se crea que esto va a acabar de aquí a 2 o 3 meses más. Esto yo creo que va para largo. Esto va para largo.
Estamos en tiempos donde yo creo que la iglesia tiene que empezar a orar y a buscar más del Señor. Tiene que tirarse y meterse con el Señor, tirarse de rodillas y clamar por misericordia. Yo creo que van a seguir estos acontecimientos. Estos acontecimientos seguirán pasando, seguirán sucediendo. Y tenemos que nosotros como iglesia prepararnos. Yo creo que como iglesia aquí en Estados Unidos eventualmente va a venir una persecución para la iglesia. Y el que no esté agarrado y firme del Señor se va a sacudir y quizás no pase la prueba. De la única forma que uno pueda poder vencer la prueba es agarrándose del Señor. Va a haber una apostasía dentro de la misma iglesia y mucha gente se va a apartar porque quizás no le gusta o quizás no le gusta el evangelio que se está predicando con la verdad, porque le gusta un evangelio fácil, no le gusta el evangelio de la cruz. Y Jesús dijo, tú tienes que tener una cruz, cargar tu cruz, sufrir por él. Pero aquí en Estados Unidos hay tanta comodidad y tenemos que tener cuidado. Ahora, hay base bíblica para lo que yo estoy diciendo, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la segunda venida, porque hay una distinción. Yo creo y pienso que la iglesia va a ser arrebatada, entonces va a venir un tiempo de una gran tribulación que va a caer sobre esta tierra. Que habla, Jesucristo lo dice, que va a haber una tribulación como nunca ha habido antes. Pero yo creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de ese acontecimiento. Ahora, ¿por qué yo pienso que es así? Porque la Biblia habla en el libro de Apocalipsis que cuando esos juicios caigan va a ser juicio de Dios para toda la humanidad por el pecado que está ocurriendo ahora mismo. Pero la iglesia se va a ir. Ahora, ¿por qué yo digo eso? ¿Por qué yo pienso que la iglesia se va a ir antes de ese acontecimiento? Porque la Biblia dice que cada vez que Dios iba a traer juicio, Dios salvó a aquellos que eran justos. En el libro de Génesis, cuando Dios destruyó a la tierra con agua por el diluvio, dice que solamente encontró una persona justa, que fue a Noé. Y Dios le dijo, constrúyete un arca, porque voy a destruir la tierra. Y salvó al justo. Claro, sabemos la historia, construyó el arca, sus hijos y sus esposas se montaron en el arca y cayó la lluvia. Y Dios cerró la puerta. Ellos se metieron dentro del arca y Dios cerró la puerta y cayó el diluvio y pereció toda aquella humanidad. Después, miles de años más después, llegó Abraham y Dios se le revela a Abraham y le dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra porque el pecado que hay ahí. Entonces, claro, Abraham intercede por su nieto, por su sobrino, yo creo que no nieto, su sobrino Lot. Y Dios manda ángeles y saca a Lot. Y Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. El único que era justo. Algunos piensan que no era justo, pero si usted va al libro yo creo que es el libro de Hebreos, no sé si es Hebreos o es Pedro, primera Pedro, ahora no me acuerdo bien, donde hablan y dice que el justo Lot se mortificaba, su espíritu se mortificaba por la maldad que había dentro de Sodoma y de Gomorra. Entonces la iglesia, la verdadera iglesia, yo creo que Dios la va a sacar antes de que caigan los juicios sobre esta tierra y la va a librar. Y todos aquellos que número uno, que nunca aceptaron al Señor, y número dos, que están en la iglesia y no están viviendo bien, o están viviendo, quieren un evangelio fácil, o están viviendo una apostasía, un evangelio diferente, se van a quedar. Ellos van a entender que hubo un rapto. Ellos van a entender que Dios se llevó a la iglesia. Ellos lo van a entender. Aún mismo en el libro de Apocalipsis, no me acuerdo cuál, no sé si es el capítulo 1, capítulo 2, donde Dios le dice a la iglesia, a una de las iglesias, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Ahora, la iglesia va a ser librada. Por eso yo te animo, te recomiendo que te aferres al Señor. Yo no creo que lo que está pasando hoy con nosotros, que hoy es el día 30 de junio,
del 2020, donde las cosas se van a poner mejor. Yo creo que no. Yo creo que Dios está sacudiendo a la iglesia. Yo siento, le voy a decir esto, yo siento una urgencia para orar. Yo necesito orar. Yo siento una urgencia que Dios quiere que la iglesia empiece a clamar. Y si tú eres parte de la iglesia, te recomiendo, te animo, busca al Señor, empieza a clamar y a orar más. Porque el tiempo está difícil y se va a poner peor. Y si tú quieres sobrevivir, pasar la prueba, vas a tener que agarrarte del Señor porque no va a ser fácil. No va a ser fácil. Así que la venida del Señor está cerca. Vemos las señales que hay. Vemos las señales que se están produciendo. Busquemos más de Dios. Aferrémonos más a Él. Porque yo creo que la venida del Señor está cerca y yo creo que hemos entrado en esa etapa del tiempo del fin. Como dije primero, que el Señor Jesucristo dijo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Pero, todavía no estamos ahí, pero mientras esperamos, vamos a ser sacudidos. Mientras esperamos, vamos a pasar pruebas. Mientras esperamos, quizás vamos a pasar dolor. Yo estoy hablando de la iglesia verdadera. El hermano David Wilkerson escribió un libro que se llamaba La Visión. Y en el libro, una de las cosas que Dios le mostró, que le dijo que en el tiempo final van a haber dos iglesias. Una iglesia verdadera, una iglesia pura, una iglesia del Señor. Y la otra es una iglesia que tiene apariencia de piedad, pero no es una iglesia que está predicando un evangelio diferente. Se va a parecer a la iglesia. Quizá va a predicar la iglesia, pero no es la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener esa distinción, reconocer cuál es el verdadero mensaje, métase en la palabra, lea lo que dice la Biblia. Sí, Dios hace sana, Dios hace grandes cosas, Dios quiere bendecirnos, pero también Él quiere que nos entreguemos completamente a Él y estemos a su disposición todo el tiempo. Porque el tiempo está cerca, el tiempo se acaba. El Señor va a sacudir la iglesia y va a separar la cizaña del trigo antes del rapto, antes de la venida de llevarse a la iglesia. Porque necesita una iglesia pura para poder manifestarse, para que el poder del Espíritu Santo se mueva a través de la iglesia. Anyway, Dios les bendiga, cuídense, les amamos. Lean la Biblia, métanse en el Señor. Miren lo que he dicho, los versículos que he dicho y los otros que cité, y no los leí, solamente los cité. So anyway, cuídense, Dios les bendiga, Dios les guarde, preparémonos, aferrémonos más al Señor, que el Señor viene pronto.